Kansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuyni kichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa kay ankata ñawirisun. Hinaspa Castilla simiman tigrasun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video más. En esta oportunidad vamos a dar lectura a este texto y de igual manera vamos a hacer la interpretación correspondiente para que podamos entender qué es lo que está queriendo decir. El título de este texto es Sanampakuna, que significa el abecedario. Ajena Gaspaja y Achakujuna, Callarina Kachum. Sin más que decir, empecemos con esta clase. Empecemos con nuestra lectura. El día de hoy tenemos Sanampakuna. ¿Qué significará Sanampakuna? Bueno, Sanampakuna significa abecedario, ¿sí? Entonces, el título de esta lección es el abecedario. Entonces, abecedario en el idioma quechua se dice Sanampakuna. Bien, vamos por la lectura del contenido a ver qué es lo que dice. Quechua Cayupica junt asca Sanampakuna tiam. Kinsa uyari helka iskay chunka sohtayu sanampa umanchaykunata, yuyaykunata, ukuriykunata, helqanapaj. Muy bien, hasta esta parte a ver qué es lo que dice, qué vocabularios aprendemos en este texto. Empecemos con la primera palabra, quechua. Quechua es quechua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos netamente en el idioma quechua, pues tendríamos que decir quechua. Quechua simipi tukuyninchik parlarikunanchik tiam, por ejemplo, que todos nosotros deberíamos de comunicarnos en el idioma quechua. Bueno, eso es lo que significa quechua. Así que seguimos con la siguiente palabra que sería cayupeca. Bueno, solamente hasta aquí lo vamos a analizar porque lo demás son sufijos. Cayu tiene dos significados. Uno que se refiere a lo que es al órgano que tenemos en la boca y el otro que sería la lengua o el idioma, ¿sí? Entonces, cuando decimos quechua cayupeca, nos estamos refiriendo en la lengua quechua. Podemos poner otros ejemplos, por ejemplo, y decir inglés cayupeca, que sería en el idioma inglés. Bien, ahí tenemos entonces que aprendimos ya tres vocabularios. Quechua, que es quechua, cayu, que puede ser el órgano que tenemos en la boca, y también puede significar como idioma o lengua. Bien, juntasca sanampakuna tiam. Juntasca es completo, ¿sí? El todo. Juntasca. Sanampakuna ya dijimos que significa el abecedario. Y tian significa tener. Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir hasta esta parte? En la lengua quechua existe un abecedario completo, ¿sí? Es lo que está queriendo decir hasta esta parte. Seguimos. Dice, Kinsa uyari helka. Kinsa uyari helka. Bueno, este uyari helka se debe estar refiriendo a lo que son a los vocales. ¿Ya? Vocales. Entonces, uyari helka. Porque únicamente manejamos en la escritura efectivamente tres vocales, que sería la E, mejor dicho, la A, la I y la U. Estas tres vocales es lo que nosotros manejamos en la escritura. Continuamos. Dice, Iskay chunka sohtayuj sanampa. Iskay chunka, que sería 20, y sohta, que sería 6. Entonces, tenemos en el abecedario letras 26. ¿Sí? Tendríamos entonces 26 letras en el abecedario del idioma quechua. Seguimos. Umanchaykunata. Umanchaykunata. Estas umanchaykunata se debe referir a oraciones. Yuyaykunata, que serían recuerdos o conocimientos. Ukuriykunata,
que serían pensamientos, Helkanapaj, para escribir, ¿no? Helkai, que sería escribir, y bueno, utilizamos este sufijo paj para decir para escribir. Entonces, si nosotros traducimos, bueno, esta parte, aunque ya lo hemos traducido, que decía que hay 3 vocales y también tenemos 26 letras en total de lo que es en el abecedario del idioma quechua. Estos 26 letras utilizamos para escribir oraciones, recuerdos o conocimientos, pensamientos, etc. Muy bien, continuemos con la lectura y vamos por el siguiente párrafo que dice: Constitución Política del Estado Plurinacional Kamachi y Pipis, artículo 5.1. Qelqampi kinsa chunka sohtayuj qayukunata riqsikapun. Chaypi kamachin tukuy rimaykunapi ñawiyta qelqayta yachaqachina tiyan. Muy bien, vamos por la interpretación de este párrafo. Esta primera parte que dice Constitución Política del Estado Plurinacional lo entendemos perfectamente, y Kamachi, ya habíamos dicho en anteriores videos que Kamachi son como leyes, ¿no? Como artículos, que se refiere justamente a este artículo Kamachi Nimpi. Bien, Qelqampi kinsa chunka sohtayuj qayukunata riqsikapun. Bueno, Qelqampi, que sería como en su redacción, Kinsa, que sabemos que es el número 3, Chunka es el 10, por lo tanto los dos serían el número 30. Y Sokta, que sería número 6, por esta razón tenemos 36. Kayu, ya dijimos que son lenguas o idiomas, y ponemos el sufijo kuna para pluralizar. Por lo tanto, estamos queriendo decir aquí idiomas o lenguas. Y riqsikapun, que sería reconocer. Sí, entonces, en su redacción reconoce a 36 lenguas, o en el artículo reconoce 36 lenguas. Muy bien, seguimos con lo que viene. Chaypi, en ahí o ahí. Kamachin, que sería ordenar. Tukuy, que sería todos. Rimaykuna, rimay simplemente sería como hablar, expresar, y ya sabemos que el sufijo kuna ponemos para poder pluralizar. Y tenemos ñawi, que sería como leer. Qelqay, que sería escribir. Y yachachina tiyan. Yachaqachina tiyan. Bueno, no sé si esto se utiliza de esta manera, aunque tendría que ser acá. Yachachina tiyan, sin esto. Bueno, no sé si será un error o es así la palabra siempre, pero desconozco esa palabra. Bien, y todo esto estaríamos diciendo que se debería de enseñar tanto la escritura, la lectura, bueno, que ordena, ¿no?, este artículo, o que manda este artículo a que se enseñe a escribir, a leer. Espero que te haya gustado la clase. Si es así, no olvides dejarnos un like, compartir con otras personas y de igual manera dejarnos algún comentario. Sin más que decir, me despido de todos ustedes. Azkamayakachun y Achakujuna, Tinkunakama.